Buenas tardes, buenas noches a todos, a todas. Yo soy Alma Luz García y para mí es un placer realmente estar esta noche en esta conferencia, este seminario, con nada menos que con Mado Resni, que ya es escritora y artista visual argentina. Estudió la licenciatura en letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Luego se doctoró en la Universidad Complutense de Madrid. Después de varios años como docente e investigadora en la Universidad de Buenos Aires, se dedicó a las artes. Hay muchas cosas que decir de ella, pero a mí me gustó muchísimo un párrafo que viene en su semblanza curricular y dice así: al ser preguntada por su obra responde que su búsqueda gira en torno a la memoria y la palabra, o sea, la forma en que recordamos y narramos. Y dice ella, cuando me dedicaba a la lingüística, investigaba en el área de sintaxis. Siempre hay un orden en la lengua, aunque parezca alterado. Acercarme a la teoría de las catástrofes me permitió abrirme a un mundo en el que desordenado orden era un umbral a otro mundo más significativo. Y yo creo que esto es una perfecta introducción, ¿no? A todas las que están intentando escribir trabajos académicos y a veces sienten que no hay orden en lo que están pensando o escribiendo, que es un desorden, pero en realidad se encuentran en el umbral de un mundo más significativo. Así es que te damos la más cordial bienvenida, Mado. Esta es tu casa. Yo me voy a quedar aquí, pero voy a apagar mi micrófono y mi cámara. Ok, Adelante, por favor. muchísimas gracias por la introducción y me hiciste recordar hace muchísimos años que me doctoré, entonces bueno, todo eso fue un descubrimiento de ese momento y siempre digo que la escritura, bueno, tanto de la tesis de doctorado, de yo hacía muchos años ya que investigaba y que venía escribiendo trabajos científicos y publicando y bueno, estuve invitada en UCLA, o sea, tenía ya todo un bagaje teórico y de investigación y de escritura, pero la escritura de la tesis para mí fue un punto de cambio total, así, porque ahí me di cuenta realmente, porque estuve 3 meses de 8 de la mañana a 6 de la tarde, como comentaba antes, ya era mamá de 3 adolescentes en ese momento, o sea, tenía mucho para ocuparme también, ¿no? De la vida, pero me tomé ese tiempo, 3 meses exactos fueron, ¿eh? Que escribí, fueron más o menos 500 carillas y él fue así, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, todos los días de la semana. Y ahí descubrí que realmente la escritura, por eso les digo, ya venía con una experiencia previa, ¿no? Era mi primer acercamiento a la escritura académica, es una herramienta de conocimiento. O sea, siempre digo que pasar del pensamiento, de lo que uno viene pensando, de la experiencia que uno tiene en el área que sea, el área de ustedes, yo la conozco por experiencia como mamá, no por experiencia profesional. La conozco, como digo yo, del otro lado del mostrador. O sea, yo fui mamá, ¿no? Tengo 3 hijas, tuve 3 partos, o sea, yo conozco la experiencia de ustedes del otro lado. Pero digo, toda la experiencia que ustedes tienen, que vienen acumulando, todo el conocimiento teórico, todo eso que uno va pensando, y hay puntos, esto que mencionaba recién Alma, de la teoría de las catástrofes, no vamos a entrar ahora en eso, pero lo que es interesante de eso es que hay puntos que emergen, ¿no es cierto?, que cambian la trayectoria de algún significado, ¿no? No quiero entrar en nada teórico, pero es eso. Entonces, a veces cuando ustedes algo les llama la atención en el área en el que ustedes están trabajando, es muy importante, y este es un tip que recomiendo siempre en todos los talleres de escritura, en todos los talleres de investigación, tengan siempre a mano para anotar lo que a ustedes les guste más, una libreta, un papel, algo digital, electrónico, con lo que ustedes se sientan cómodas. Pero ese pensamiento, esa idea que parece descabellada, que no se junta con nada, que no sirve, sirve todo.
sirve todo. Siempre digo que es como, ¿saben lo que es un compost? Eso que se hace con lo que va sobrando y que eso después se transforma en tierra fértil, donde uno planta algo y crece. Bueno, esas ideas desparramadas que uno tiene, que parece que no se unen con nada, siempre sirven y siempre hay tiempo para descartar. El tema es que cuando no tenemos nada o tenemos muy poquito, tenemos muy poco para descartar. En cambio, si tenemos mucho material de acá, de nuestra experiencia, de nuestras vivencias, de esto, de lo que estamos haciendo en nuestro área, tenemos mucho para usar. Y si necesitamos descartar, tenemos para descartar. Eso pasa en la escritura, pasa en el arte, pasa en todas las áreas de la vida. Bueno, voy a empezar a presentar, voy a compartir la pantalla, así empezamos con una guía, de acuerdo a lo que conversé con Julieta. Perdón, que tengo que venir acá y hacer esto. Y ustedes me dicen si se ve bien o no se ve bien, por favor. Bueno, lo titulé esta plática de hoy, se me ocurrió, lo pensé, y dije, lo quiero llamar así, escribir para sí, para una misma, y escribir para otros. Por esto que yo decía, el proceso de escritura es un proceso de conocimiento que cada una de nosotras va a tener en el proceso de escribir, ¿sí? Uno cree que sabe, supongamos que uno cree que lo sabe todo, una hipótesis salvaje, supongamos que es así. Resulta que cuando uno va a escribir, porque pasa de un código a otro código, ahí salta la liebre, como se dice en Argentina, salta algo inesperado. Salta algo como, esto no lo tengo tan claro, esto no lo tengo tan claro. Y si quiero que los demás me lean y me comprendan, siempre hay un mundo, es el mundo del escritor, o la escritora en este caso, y el mundo del lector. Y entre esos dos mundos, cada uno tiene su forma de pensar y cada uno tiene su forma de entender. Entonces tenemos que tratar de ser lo más claros, lo más claras posible en lo que cómo nos vamos a expresar. Y para eso hay alguna forma de hacerlo, ¿no? Bueno, este es mi nombre, mi diminutivo Mado es un diminutivo en francés de Madeleine, Magdalena, y es una historia larga, no la voy a contar ahora, es una novela que leyeron mis padres, y como no los dejaron anotarme como Mado, me anotaron como Magdalena, pero todo el mundo me llama Mado, así que mis documentos son Magdalena, pero la gente que me conoce me llama Mado. Acuérdense de esta imagen, que siempre la pongo en todos los seminarios y webinars de escritura que doy. Acuérdense de esta imagen, ¿por qué? Y piensen qué es esta imagen, qué están haciendo estas niñas, que ahora enseguida volvemos. Bueno, esto es lo que me mandó Julieta. Yo dejo los títulos de lado por ahora, es la maestra Julieta, pero voy a decir Julieta, así como yo me llamo Amado. Entonces sé que ustedes están cursando, ¿no es cierto? Sé lo que están haciendo y además me lo aclararon. O sea, esto es toda la información que me mandó Julieta como para que yo esté al tanto del trabajo que ustedes están haciendo. Las tareas, ¿no es cierto? Que son estas preguntas, esta tarea en particular, ¿no? Que son estas preguntas que van al centro de la cuestión sobre la que ustedes tienen que expresarse en forma escrita, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos que entender que la escritura y que nuestras ciencias a las que nos dedicamos, tanto ustedes como yo, surgieron en la modernidad, ¿no es cierto? Y venían de mucho antes, o sea, la retórica, la forma de expresarse, ya en la Edad Media era muy importante. Pero lo que tienen las ciencias empíricas que surgen en la modernidad, que son las nuestras, es que crean una forma de investigar determinada, que eso es la epistemología, ¿no es cierto? La forma de acceder, la forma de conocer. Y eso hace también, por eso lo señalo, porque eso hace también que tengamos una manera de expresarnos, que lleguemos a donde llegamos hoy en día, donde tanto las revistas científicas con referato como las publicaciones digitales, no importa el formato, los libros, tengan una forma y un desarrollo determinado, ¿sí? Tenemos que tener una forma de argumentar nuestro punto de vista, y lo que estamos presentando.
nos basamos cuando escribimos, cuando hablamos y cuando nos comunicamos, el lenguaje por supuesto tiene una lógica oral, escrito de la forma que sea, pero es diferente a la lógica tradicional, a la lógica formal que tienen los filósofos, ¿no es cierto? Hay un valor de verdad para nuestros razonamientos, pero también tiene que haber otra cosa que ahora vamos a ver qué es, ¿no es cierto? Y en el texto lo que nos va a interesar, y por eso puse esta imagen, esto de que sea coherente y que tenga cohesión. Un texto es coherente cuando a lo largo de todo el texto que leemos le vamos a encontrar sentido. Y fíjense que la palabra texto viene de tejer. Lo que estamos haciendo es tejiendo palabras, tejiendo frases. Somos tejedoras también. Por eso, lo que leyó Alma de mi currículum, cuando yo digo el recuerdo y el enhebrar y el tejer, el texto siempre es eso, más allá de que acá no estemos hablando de memoria ni de testimonio, no importa, pero un texto de cualquier tipo es eso, es un tejido de palabras, de frases, de párrafos. ¿Y cómo logro que eso esté todo unido? Con lo que llamamos cohesión, que son todos los elementos de la lengua gramaticales. No importa, no se asusten cuando uso estas palabras, pues esto no es una clase ni de lengua ni de gramática, nada más, estoy solamente enunciando, ¿no es cierto?, lo que es. Todo eso va a hacer que el texto esté bien armado, como si fuera un cubo Rubik, como si logré desentrañar el cubo Rubik y está una cara roja, una cara azul, una cara verde, todo. Entonces quedó perfecto. ¿Y qué logro con esto? Lo que logro es que el otro me entienda. Entonces, como decía antes, en los textos académicos en general lo que sucede es que se pide un cierto orden, una cierta forma de hacerlo, versus otro tipo de textos, que pueden ser, por ejemplo, de divulgación, dejando de lado lo que es la ficción, que tiene otras reglas que muchas veces son sin reglas. Sin embargo, parece la ficción sin reglas, pero también tiene reglas, ¿no? Pero también tiene reglas. Entonces, acá tenemos un texto académico que busco comunicar ese X, ¿no es cierto? Que le llegue, ¿no? Que le llegue a ese, al receptor. ¿Quién va a ser mi lector? Fíjense lo que dice abajo. Es muy probable que en el caso de que en el momento que uno está estudiando y nuestros profesores nos piden que escribamos un trabajo, sabemos que los lectores son los profesores. Y en general sabemos lo que nuestros profesores a esa altura ya sabemos lo que esperan de nosotros. Y ya sabemos lo que piensan también. Entonces ahí yo siempre aconsejo, como un consejo de, si ustedes quieren contradecir algún punto de vista de sus profesores, de sus maestros, tienen que argumentar, tienen que decir por qué contradicen. O sea, siempre, o sea, no tiene valor en sí mismo ni bueno ni malo contradecir teorías, contradecir opiniones, al revés. El conocimiento avanza en todas las áreas a base de este tipo de enfrentamientos entre comillas, ¿no? No es nada ni personal, ni nada que se le parezca, ¿no es cierto? Ni agresivo, ni nada, sino justamente lo que hace es que el científico se pregunte, o el investigador, o quien está escribiendo, está frente a determinados hechos o lecturas, o lo que sea, y diga, no, a mí esto no me cierra por esto, siempre argumentando, siempre argumentando. ¿Mm? Entonces, el texto de X, el que quiere comunicar, sí tiene que seguir un grupo de convenciones, que en general son convenciones, son normas, y como son normas, y en la lengua son todas normas, ¿no es cierto?, establecidas. Tiene la lengua, el cambio en la lengua tiene bases históricas, cambia en base al uso la lengua, ¿no? En general. Pero el diccionario, la gramática, las convenciones para escribir, son todas normas que no son naturales, son artificiales, pero son establecidas por alguien, por un grupo de gente que dice, vamos a escribir de esta manera y vamos a publicar de esta manera. Por supuesto que ahí cuando uno está presentando un texto académico, hay un orden que también es natural, que es el orden de decir, bueno, mi hipótesis es esta y yo pretendo demostrar tal cosa
Entonces uno sigue un orden, no es que uno sigue cualquier orden y presenta primero la evidencia, después la hipótesis y después, no, por supuesto que hay un orden determinado, y es un orden lógico y es el orden lógico que uno sigue en su investigación. Pero eso está normatizado, se volvieron convenciones, normas. Y esto es muy importante. Cuando uno argumenta, tiene la intención de persuadir al otro, de convencerlo. Yo lo que quiero cuando les presento un trabajo escrito es convencerlo, como si yo fuera una vendedora. Una vendedora y ustedes vienen a comprar una base de maquillaje. Se los pongo así con este ejemplo bien, bien pedestre. Entonces yo voy a tratar de decir las mejores condiciones de ese producto que les quiero vender. Entonces vamos a usar esa metáfora, ¿no es cierto? De lo que yo quiero venderles es mi punto de vista. Es lo que estoy haciendo ahora, justamente. Lo que estoy haciendo, una presentación oral, pero finalmente es eso, las estoy persuadiendo de que lo mejor que pueden hacer ustedes cuando escriben un texto académico es seguir ciertas normas, ¿sí? Pueden divulgar, pueden hacer una crítica dialéctica, ¿no es cierto? Donde en general esto de la dialéctica o de lo que se llama dialógico es un diálogo, es una comunicación entre partes. Siempre uno está inserto, ¿no es cierto? Cuando está haciendo un trabajo científico, está inserto en la bibliografía y lo que se está investigando alrededor de uno contemporáneamente. Y es bueno que uno sepa lo que se está haciendo. Primero, para no repetir. Segundo, para no pensar que se está plagiando a otra persona. Y esto es un tema muy delicado, muy importante, fundamental. Yo siempre hablo, no se plagia a los demás y no se hace autoplagio, que es mucho más común de lo que uno cree, porque muchos investigadores, y lamentablemente por el ritmo que tienen las instituciones académicas hoy en día, de la necesidad de publicar, 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 y de mostrarse como productivos en ese sentido, muchos investigadores se autoplagian, o sea, llegan a un determinado nivel de conocimiento en el área que sea y publican, ¿no es cierto?, siguen publicando lo mismo dicho de otra manera, ¿no? Y eso, a eso se le llama autoplagio. La forma de no plagiar a otros, y esto lo voy a decir muy rápidamente ahora, es saber cómo citar, saber cómo citar. Entonces uno puede citar directamente la fuente, puede hacer una paráfrasis de la fuente, pero igual la cita, pero igual la cita. Entonces, siempre citando. Muchas veces lo que sucede, y lo digo por experiencia, es que al comienzo de nuestras carreras, y por lo que digo ahí también de revisar y sostenerse en lo que acabo de decir, en la bibliografía y en los estudios contemporáneos, muchas veces es que sentimos o pensamos que no tenemos mucho nuevo para decir. Y es seguro que es así, porque uno no es una fábrica, y voy a usar otra metáfora ahora del gremio, no es una incubadora de ideas las 24 horas del día, ¿no? No lo es, no es así. Entonces lo mejor es ser extremadamente cuidadoso y honesto. Entonces, si uno tiene un pequeño pensamiento, una pequeña idea, darle mucho valor a esa idea y apoyarse en el trabajo de los demás, de los colegas de uno, de la manera que hay que hacerlo, ¿sí? Esto es importante. Escribir es siempre una herramienta heurística, es lo que dije al principio, es una herramienta de conocimiento. Pasar nuestro pensamiento, nuestras ideas dispersas, lo que tenemos anotado en esos mapas conceptuales, como lo llamo yo, o rutas cognitivas, como quieran llamarlo, todo eso que está escrito así, sin importarnos ni la gramática, ni la sintaxis, nada nos importa cuando tomamos esas notas salvajes, vamos a llamarlas así, salvajes, porque esas son nuestras notas, no se las tenemos que mostrar a nadie, son nuestros papeles de trabajo y son privados en un sentido, son íntimos, son lo que nosotros pensamos y que vamos después armando, creando un mapa, por eso lo digo cognitivo. Y por eso digo que hay cosas que solo sabemos porque las escribimos y cuándo las escribimos. Y ahí surge, ¿no es cierto?, como esto de tan evidente. Ah, resulta que esto yo lo sabía y pensé que no lo sabía, pero lo sabía cuando lo vertí en el papel, cuando lo puse por escrito. Yo siempre cuento acá a esta altura que cuando yo empecé a dar clases en la facultad,
estaba en el nivel más bajo, digamos, todavía empezaba mi carrera académica y había terminado el profesorado, la licenciatura, etcétera, muy bien, con honores, todo muy bien, pero bueno, entrar a la facultad era entrar al puesto más bajo, dar clases, en fin. Entonces tenía tanto miedo, pues estaba en una cátedra, que era una cátedra multidisciplinaria. Yo me dedicaba a crear modelos de lenguaje basados en la patología cerebral. Entonces, la cátedra se llamaba neurolingüística, pero no era programación neurolingüística, sino que veíamos pacientes afásicos, pacientes con daños cerebrales. Entonces, tuve todo un verano estudiando neurología, porque me daba muchísimo miedo que me hiciera una pregunta en la clase y yo no la supiera. Entonces, tenía tanto miedo que yo mis clases me las escribía, ¿no? No es que las leía, pero las tenía todas escritas y ahí me surgían las cosas que yo no sabía. Tanto éxito tuvo eso que yo escribí, que todos mis compañeros que empezaron junto conmigo a dar clase, fotocopiaron todo y eso circuló durante años, ¿no? Por supuesto que mis clases fueron cambiando, no es que yo repetía, por ahí repetía los mismos chistes o los mismos ejemplos, pero mis clases fueron cambiando porque yo también fui cambiando, porque fui estudiando más, investigando más, etcétera. Pero eso me sirvió como punto de apoyo, ¿sí? Para empezar y quitarme el miedo. Y acá venimos a otro tema, que es cómo encuentro, y fíjense todas las preguntas que ustedes tenían en ese ejercicio, ¿no es cierto? Que son preguntas muy personales, son preguntas a cada una de ustedes, ¿no? Sobre temas muy específicos. ¿Cómo encuentro el estilo y la propia voz? Siempre insisto en que, así como cada una de nosotros tiene una caligrafía, ¿sí? Y necesitamos a alguien que tenga, que sea muy, digamos, un experto para que nos imite ¿no? La letra y digan, sí, es la letra de tal o cual persona. Cada una tiene un estilo propio para comunicarse y para escribir, así como lo tiene para comunicarse en forma oral, también en forma escrita, aún siguiendo las normas, ¿no es cierto?, de un texto académico. Y es muy importante encontrar la propia voz y el punto de vista, porque eso le va a dar mucha carnadura al texto, va a hacer que el texto sea inclusive más fácil de leer. Piensen siempre que estamos hablando, que nos estamos de intersubjetividad entre sujetos y sujetos que venimos leyendo textos, ¿no? Por eso la intertextualidad. No solo nosotros nos basamos en otros textos, sino que nuestros lectores también. Entonces es un mundo, se va creando un mundo de textos que van y vienen, de puntos de vista que van y vienen. Y acá entramos en el tema de cuáles son nuestras razones, argumentos y falacias. Que todo esto se junta, se une para que un texto sea coherente, en el sentido de que tenga voy a hacer una redundancia, en el sentido no, para que un texto tenga sentido completo, todo el texto tenga un sentido completo. Y eso está apoyado, como dije antes, en la cohesión, en la forma en que está escrito y en que está entrelazado el texto. Esa es la cohesión, ese tejido de palabras, frases y párrafos. Acá muy rápidamente, ¿no es cierto? Las falacias son razonamientos erróneos, ¿no? Razonamientos erróneos que dañan nuestra argumentación. Les pongo ejemplos así muy fáciles. Una muy común es cuando nosotros atacamos el razonamiento de alguien atacando a la persona. Eso se llama ad hominem, dirigida al hombre. Y eso es fácil de rebatir, porque si en un texto yo llego a poner un argumento de este tipo, del otro lado me van a decir, no, ese argumento no se basa en nada científico, porque estás argumentando simplemente diciendo que la filosofía de Nietzsche no sirve porque acabó loco. ¿Así? Bueno, no, eso está mal. Es un ejemplo. Después, tenemos que ser cuidadosos justamente con toda la forma en la que escribimos, ¿sí? Ya sea, acá les puse un ejemplo, concordancia gramatical. Muchas veces sucede, y les aseguro que a mí me sigue pasando, que cometemos el error, por ejemplo, de tipear muy rápido, de no tener el corrector puesto, ¿no es cierto?, en el Word, en el procesador que usemos, y de no tomarnos un poquito de tiempo para darle un poquito de distancia al texto y volver a leerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un error tan grosero como este
Juan y sus amigos salieron a pescar, Juan y sus amigos son muy divertidos. O sea, eso tiene que concordar. Si yo pongo Juan y sus amigos salió a pescar, el que lee va a decir, ¿cómo? Y acá hay algo importante que también hay que recalcar. El proceso de lectura, el proceso neurológico, fisiológico de lectura, o sea, hay muchos estudios sobre el movimiento de los ojos de lectores adultos, estoy hablando obviamente, que hay digamos, en cualquier frase, hay cosas que van juntas, elementos gramaticales que van juntos y otros que no. Entonces, nosotros como lectores ya estamos entrenados y tenemos algo que es inconsciente, en realidad no es que lo estamos pensando, pero es como si les dijera, tenemos un dispositivo que sabe qué podemos esperar, qué palabra o qué clase de palabra podemos esperar que siga. Entonces, cuando hay algo que no es lo que se espera, eso es un error gramatical, la vista vuelve atrás para ver qué fue lo que no entendió. Entonces, cuando hay errores gramaticales o cuando hay frases extremadamente complicadas que queremos evitar en el caso del texto académico, hace que nuestros ojos vuelvan atrás, que el lector de alguna manera se distraiga. Y eso es lo que no queremos. Queremos que el lector tenga una lectura, que los ojos se deslicen así, como si tuviera un camino aceitado, ¿sí? La puntuación, otro ejemplo concreto que cambia el sentido totalmente. Miren el ejemplo, no salgo a la calle en cuarentena. No, salgo a la calle en cuarentena. Estoy diciendo exactamente dos cosas opuestas, simplemente poniendo una coma en un lugar. Si lo hago con la intención, está perfecto. El tema es que muchas veces nos cuesta saber cómo usar la puntuación. ¿Sí? Ese es otro tema. Lo que les decía antes de la ética que tiene que ver con, esperen que quiero ver el tiempo para no pasarlo, estoy bien. De la ética que les decía, digamos, la ética, sobre todo, la ética de la investigación por un lado, ¿no es cierto? Pero acá que estamos hablando de escritura, es básicamente el tema de las citas, de copiar y pegar, ¿no es cierto? Que ahora resulta muchísimo más fácil que antes, técnicamente, pero, digamos, está muy bien citar. Por eso les decía antes, no hay que atormentarse si uno cree que no tiene, no es no sé, una olla a presión de ideas, ¿no es cierto? Las ideas están golpeando la tapa de la olla que está así, ¿no? Sobre el fuego y somos fuego llenas de ideas. No, hay veces que sí y hay veces que no. Entonces, la ética es la ética con uno mismo, con la forma en que uno se comporta escribiendo, con la forma en que uno se comporta frente a los demás, con la forma en que uno se comporta frente a los colegas, aunque los colegas ni se enteren, no importa eso. Pero si voy a citar a alguien, tengo que citarlo de la manera que corresponde, ¿sí? O sea, nombrándolo, básicamente. Ya sea que haga una cita directa, o sea, donde estoy copiando palabra por palabra, o donde estoy haciendo una paráfrasis. Eso quiere decir, lo estoy citando con mis propias palabras. Pero siempre pongo de dónde viene ese pensamiento si no es mío. Si no es mío. Por eso me gustaba esta cita de este gran científico del siglo XVIII, ¿no es cierto?, que dice, bueno, siempre hay que quemar alguna barba, ¿no? Hay que quemar alguna barba, pero hay que tener cuidado. Y acá volvemos a lo que les decía al principio. Siempre digo que cuando uno quiere escribir, y para aprender a escribir, esperen que primero les muestro la otra, hay que mancharse las manos, como para cocinar. O sea, uno no puede cocinar sin mancharse las manos, es imposible. Entonces, siempre pongo este ejemplo porque digo, si ustedes quieren aprender a cocinar, pueden leer un libro de recetas durante un año y yo les garantizo que a fin de año ustedes se saben todas las recetas de memoria prácticamente, depende el largo del libro, obviamente, pero ustedes no saben cocinar, porque nunca cocinaron. Entonces, ustedes pueden tomar un libro de gramática, de sintaxis, de manual de escritura, pero si ustedes no escriben y no se equivocan, escribiendo, no hay ninguna otra forma de poder escribir que no sea escribiendo, equivocándose. Nos pasa absolutamente a todos, no importa en qué nivel estemos. Por supuesto que si uno tiene más experiencia, hay cosas que
es poco probable que le sucedan a uno, y hay otras que sí. Pero para escribir se necesita una sola cosa, que es escribir. Siempre digo lo mismo, es así de simple. Y por eso, perdón, fui para atrás, y por eso hay que ensuciarse las manos. No hay otra forma, es lo mismo que cocinar, no hay otra forma, sí, que no sea esta, ¿no? Entonces vuelvo, ¿no es cierto?, a lo que veíamos antes. Fíjense que todas estas preguntas, en realidad, ustedes las pueden elaborar, no sé si ya las han hecho o no, eso yo no tengo idea, pero son preguntas muy concretas, ¿no es cierto?, que, digamos, a mí, si yo me enfrento a un cuestionario así, por supuesto no es mi tema, no es que yo lo voy a hacer, pero supongamos que fuera la situación, lo que yo haría es, primero un punteo, ¿no? Un punteo como este mapa cognitivo, este mapa conceptual, y después hilaría el texto. Pero primero necesito saber qué quiero decir, qué quiero comunicar. Si no sé eso, no tengo nada para escribir, nada. Y acá, esto, bueno, por supuesto me lo pasó Julieta. Cuando ustedes les piden qué tipo de trabajo, fíjense que al final, que lo marqué en rojo, hablan del formato APA. Yo no sé si ustedes están familiarizadas con lo que es el formato APA. Justamente, hay un par digamos, de formato, unas indicaciones, unas normas para presentar trabajos académicos o científicos, ¿sí? En general, este es de la Asociación de Psicólogos de Estados Unidos, hay otros formatos también. En general, van variando cada 2, 3 años porque publican sus manuales y los venden, hay un tema comercial también en eso, pero de lo que se trata es sobre todo de la forma de presentar los trabajos, cómo tiene que ser la letra que se usa, el índice, los márgenes, cómo se cita, fundamental, está muy identificado la forma de citar, la forma de hacer cuadros, etcétera. Son todas las normas para que el trabajo tenga una forma, ¿no es cierto? O sea, formalmente sea de una manera determinada. Eso sería un formato APA y hay otros más, ¿no? Pero en este caso es APA, es ese. Así que bueno, esto es un poco lo que yo les quería, voy a dejar de presentar mi pantalla, perdón. Esto es un poco lo que yo les quería transmitir, ¿no? Que es un poco, les conté mi propia experiencia, así muy rápidamente. Hice muchos años de investigación, sigo haciendo o sea, a pesar de que soy artista visual y soy escritora de ficción también, pero sigo haciendo investigación de otro tipo, no lingüística, sino me dedico a la parte de memoria y testimonio, eh, y, mm, y escribí bastante sobre eso y publiqué bastante sobre eso, pero a mí también a veces me cuesta escribir, esto lo quiero decir porque si no parece como si fuera algo fácil, ¿no? O algo que está dado, o que uno vino con esa disposición. Es cierto, es como los médicos. Hay médicos que tienen ojo clínico, ¿no? Tienen como una intuición, esto yo lo he visto y es como decir, ¿cómo podía saber? Eh, Más allá de la experiencia, lo he visto en médicos muy jóvenes, ¿no? Como que tienen una visión general. Bueno, también hay gente que tiene una facilidad por ahí un poco mayor para escribir. Mi experiencia me dice que en general, cuanto uno más haya leído o siga leyendo, la lectura es fundamental para alguien que escribe, fundamental, porque eso evita errores de ortografía, de alguna manera crea ese dispositivo del que yo hablaba antes de lectura, también hace que como lectores entrenados sepamos, ¿no es cierto?, cómo hacer que lo que escribimos sea más fácil para el que nos va a leer también. Es decir, es un ida y vuelta, es un ida y vuelta. Bueno, es lo que quería compartir con ustedes esta tarde, así que quedo abierta y quedo, digamos, a disposición para preguntas, dudas, consultas, lo que sea. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Amado. Y bueno, es la oportunidad de hacer preguntas de sus trabajos o del tema que ustedes consideren importante. En los siguientes minutos pasamos a la etapa. Adelante.
Pueden animarse, como digo siempre, porque este es el lugar para hacer las preguntas, este es el lugar seguro. Sí, Lupita. Gracias. Mucho gusto en conocerla, doctor Amado, y gracias, maestra Julieta, a todas que estamos aquí. Yo estoy acá en Zapopan, Jalisco, y ya llevo mucho tiempo que egresé de Simigen, pero no concluí mi trabajo final. Seguramente porque me costaba mucho esto de la escritura y del formato APA y la computación, que hasta la fecha sigo aprendiendo, sigo animándome a incursionar en lo digital. Entonces, pues pedía yo mucho encontrar una oportunidad para hacerlo, para poder recibir mi diploma, y salió esta diplomación así como caída del cielo y dije, es mi oportunidad, porque además estoy en una etapa de mi vida en que estoy queriendo también incursionar, de hecho, en la investigación de todo lo que he observado en los últimos 10 años de mi ejercicio profesional. Y, y pues todos los temas son súper interesantes, pero quiero plasmar ahí algunas formas para prevenir la violencia obstétrica. Eh, Creo que es muy importante. Yo soy enfermera primero, me formé ahí en Simigen como educadora perinatal y ahora estoy desde hace 5 años como partera. Y todos esos saberes me han llevado a que todos los profesionales de la salud podemos cambiar la actitud. Ese es como de lo que quiero partir, cambiar mi actitud, la forma en que estoy aprendiendo y la forma en que estoy entregando el servicio. Totalmente, totalmente. Y te interrumpo porque te quiero decir algo que se lo dije a Julieta cuando tuvimos la conversación sobre este webinar. Y yo le decía que cuando me comentaban, ¿no es cierto?, de ustedes, yo le decía que la experiencia que ustedes tienen, eso vale oro, es invaluable y es lo que uno tiene para transmitir, ¿no es cierto?, también. Entonces, muchas veces lo que sucede, y yo lo he visto en otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo trabajaba en lingüística, en esa cátedra que era multidisciplinaria, había fonoaudiólogas, terapistas del lenguaje, que tenían, en realidad no lo tenían, pero eran vistas como con un estatus menor, como a veces, muchas veces son tomadas la gente de enfermería, que son fundamentales para la medicina. O sea, es como si los médicos estuvieran ahí arriba, ¿no es cierto? O sea, es ese reparto, pero el conocimiento y la experiencia, y yo lo he visto, por eso pongo el ejemplo, ¿no es cierto?, de lo que yo misma vi durante años, de la rehabilitación de pacientes con alteraciones del lenguaje, algunas muy graves, ciertamente, y la habilidad de algunas terapistas del habla, que era como lo que yo decía antes, primero una habilidad personal, animarse a hacer cosas que por ahí no les habían enseñado en la facultad, como por ejemplo cantar, hacerlos cantar. Les pongo estos ejemplos porque uno quedaba como sorprendido, como diciendo, ¿cómo, no? O pacientes que tenían, por ejemplo, otro tipo de lesiones, discalculia, que no sabían hacer cálculos. Y yo lo vi, no me lo contaron, yo lo vi, cuando la psicopedagoga estaba haciendo, digamos, la rehabilitación y una paciente, una mujer, no sabía hacer ni una suma ni una resta, o sea, cero ahí, y cuenta que trabajaba en un kiosco y le pregunta, ¿y usted qué hace en el kiosco? Atiendo la caja. Y la miraron con cara de, ¿cómo va a atender la caja? Bueno, resulta que en esa situación sí sabía, podía. Entonces, estos saberes, lo cuento porque es algo tan, ¿no? Y yo lo vi, o sea, no me lo contaron, y estaba diciendo la verdad, no estaba mintiendo. Entonces, estos saberes de la experiencia no tienen, o sea, por eso digo, son invaluables y eso es lo que uno tiene que transmitir a las colegas más jóvenes, a otros colegas, ¿no es cierto? Cosas que no están por ahí en los libros académicos, pero que son parte de la experiencia del trabajo de tantos años de todos ustedes. Eso es invaluable, eso no debería perderse, debería ser un recurso, ¿no es cierto?, que estuviera a disposición de todos. Sí, Julieta, levantó la mano Julieta.
Una pregunta, maestra. Sí. Ya hay una línea de investigación y aquí están las compañeras? ¿Cómo delimitar un tema de tanto conocimiento, de tanta experiencia? ¿Cómo aterrizar la idea? Yo es lo que decía al principio y por ahí salió un poco, no se entiende bien, pero lo digo. En general siempre hay algo que nos llama la atención en lo que estamos haciendo, en el área que sea. Siempre hay algo que nos llama la atención. Entonces, eso que nos llama la atención, prestarle atención a lo que nos llama la atención. Por eso siempre es muy importante estas notas, ¿no? Que así, notas, palabras sueltas, no se preocupen. Ahí sí, no se preocupen ni por cómo escriben, ni la gramática, ni puntuación, nada, palabras sueltas y después van a ver cómo empiezan a unirlas, ¿no? A hacer un mapa realmente. Entonces, fíjense qué les llama la atención, o qué les preocupa, o qué les indigna, algo que les despierte un fueguito interno. Una vez que eso pasa, porque el conocimiento está ligado al deseo de conocer, si no, no hay conocimiento, hay otra cosa distinta. O sea, uno puede estudiar cualquier cosa y tener los títulos más altos y resulta que lo hace porque lo obligaron a hacerlo, no porque le interese. Suele pasar. Pero resulta que cuando uno está comprometido con lo que hace y quiere realmente conocer, investigar, etcétera, entonces lo primero es eso que nos hace, ¿no? Sobresaltar, aunque de alguna manera, para bien o para mal. Y a partir de ahí uno va delimitando. Siempre el tema de investigación tiene que estar muy bien expresado, muy bien conceptualizado, para que uno no se vaya por las ramas, porque es muy fácil, es una selva en realidad la investigación. Entonces es muy fácil perderse en una selva si uno no sabe cómo caminar por la selva. ¿Mm? Y para caminar por la selva hay que ser un investigador. Entonces, lo que hacen los investigadores es delimitar muy bien el tema. ¿Y qué se necesita para delimitar el tema? Les voy a dar ejemplos míos personales porque es justamente lo mismo que estaba recién diciendo Lupita, ¿no? Es exactamente lo mismo. Yo me acuerdo un libro que escribí y un tema que para mí era muy importante, que tiene que ver con la memoria, el testimonio, pero me acuerdo que al principio, cuando todavía estaba recién empezando a escribirlo, me preguntaban sobre qué era. Yo no era capaz de decirlo bien, porque todavía no lo tenía claro. Entonces, una vez que lo pude poner en palabras por escrito, ahí, ¡pum!, se destapó algo que después la misma escritura me fue llevando, digamos, es como que la escritura uno la va llevando de la mano, vení por este lado, o no vayas por ese lado. La escritura me pone en evidencia lo que sé, de lo que quiero escribir, de lo que quiero investigar, y lo que todavía no sé, de lo que me tengo que ocupar, de lo que me tengo que ocupar. No sé si soy clara diciendo esto, pero es así como se va delimitando el tema. Y en general lo que sucede al principio es que uno es muy ambicioso con el tema, quiere como, uy, voy a descubrir América de nuevo y entonces, bueno, resulta que América ya existía, ¿no es cierto?, antes de que Colón llegara a estas tierras, o sea, él no descubrió nada, esto ya existía, entonces esta es la misma situación. Supónganse que estamos en una carabela en el medio del Atlántico, nos queda poca comida y nos topamos con un paraíso, ¿no es cierto?, lleno de frutas y nos queremos comer todo, menos a los habitantes no, a las frutas, digo, y la verdura, a los habitantes no, no somos antropófagas. Pero nos va a caer mal todo si comemos todos juntos. Y en esto es lo mismo. El tema tiene que estar muy acotado y es mejor que sea pequeño, aunque parezca pequeño, que sea pequeño al principio y que vaya creciendo por su propio peso después, ¿sí? Por nuestro propio desarrollo investigativo. Lo que yo le decía recién a Lupita con respecto a la experiencia, por ejemplo, supongamos que Lupita quisiera escribir un libro, no sé, lo que sea, no importa la forma, digo un libro por decir un libro, un blog, lo que sea. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo harías? ¿Lo harías por temas? ¿Lo harías por...? Que tenés varias formas de encararlo. Lo puedes encarar por temas, lo puedes encarar por cómo fue tu desarrollo, digamos, en el tiempo, cómo fuiste cobrando experiencia y dándote cuenta de ciertas situaciones
para llegar a ciertas conclusiones, ¿sí? Entonces hay varias formas de encarar narrar esa experiencia, ¿sí? Y eso es algo que uno va buscando, va diciendo, prefiero por este lado, y ahí está la voz propia, y ahí está la voz de uno, ¿no? No, yo voy a ir por el tema conceptual. Por ejemplo, si yo lo tuviera que hacer, yo lo haría cronológico. Yo lo haría, cuáles fueron mis experiencias, qué me fue pasando, qué fui viendo, en qué me fui equivocando, qué cosas hice mal, no, pero no mal por hacer una autocrítica, que puede ser también, sino de lo que no podía ver todavía, lo que no sabía todavía, lo que todavía la experiencia no me había dado. Solo tenía información, pero no tenía experiencia. Por ejemplo, un ejemplo. Maestra, ¿te puedo compartir un título? Sí, claro. El título, el proyecto es muy, muy importante porque está focalizado a la atención de personas adolescentes. Sí. Y tiene que ver con una condición VIH. Entonces, el título que proponen, te lo comparto en el... Sí, acá lo estoy viendo. Y el punto, van a trabajar un recurso digital. Puede ser una infografía, puede ser un póster, pero ahí está la línea de investigación y el título. Embarazo adolescente, estrategias de cuidado, importancia del, no es de el, del, todo junto va, del. Me sale la maestra de gramática de adentro, perdón. Tantos años que es automático. Del uso de la prueba rápida de VIH para eliminar la transmisión vertical del virus. Ok. Entonces van a hacer un póster, dijiste. ¿Hay alguna compañera de Infografía, póster. Sí, porque la idea es muy importante, o sea, ya delimitó su tema, la línea de investigación es embarazo adolescente, habla de estrategias de cuidado y de ahí está focalizado a pruebas rápidas de VIH. Aquí uno de los argumentos sugeridos sería interesante saber qué dicen los últimos estudios de VIH en la población para poder identificar si el impacto del recurso va a llegar a qué población. Y ahí es la argumentación para poderlo identificar. Sí. El título de una u otra manera las va a orientar, les va a dar el foco hacia dónde se va a dirigir. Por supuesto, sí. Claro, lo que pasa es que yo no sé esto cómo vino dado este título. En general, lo que sucede en los trabajos que uno hace es que el título viene al final, porque es como la conclusión que uno sacó de su propio trabajo. Para el lector va a ser lo primero que lea, ¿no es cierto? Pero para cuando uno está escribiendo, en general no empieza por el título. Tiene un título previo, digamos, como de trabajo se llama, ¿no? Pero después, una vez que está todo armado el trabajo, ahí surge ese título que tiene que ser, como está diciendo muy bien Julieta, muy atractivo. Fíjense, volvamos a la metáfora de las vendedoras, como si fuéramos vendedoras. Nosotros ¿qué queremos lograr con esto? Que las chicas, las jóvenes embarazadas, las adolescentes embarazadas, pasen por esta prueba rápida, ¿no es cierto?, de VIH, que se hagan este control. Eso queremos conseguir. ¿Cómo lo conseguimos? ¿Cómo hacemos para convencerlas? Ese sería, ¿no es cierto?, el movimiento, ¿cuál es nuestro objetivo? Por eso cuando yo les decía, ¿qué queremos decir? ¿Quién nos va a leer? Y también hay que pensar por qué lo estamos diciendo o para qué lo estamos diciendo. Una cosa es hacer un trabajo académico para presentar en la facultad, que está muy bien, obviamente no estoy desmereciendo nada, y otra cosa es este tipo de materiales que tienen, digamos, que van dirigidos a este tipo de población muy diferente, ¿no? Entonces nos tenemos que expresar de una manera completamente diferente, no de una manera académica, ciertamente, sino de una manera muy atractiva, digamos, realmente, que sea como salí a pescar y puse un anzuelo que enganche, ¿no? Lo voy a decir así con estas palabras, que enganche a la persona para que tome conciencia. Eso es lo que queremos lograr, ¿no? Publicidad digital de sucedáneos de la leche materna versus lactancia materna. Bueno, qué tema, ¿no? Qué tema muy bueno.
en los periódicos hoy en día, muy discutido por muchos motivos, ¿no? Yo acá lo que puedo opinar es como mujer, obviamente, y mamá, lo que dije antes, pero que tiene muchas aristas, ¿no? Yo no sé por qué, digamos, por qué lado lo van abordando, lo van a abordar, pero tiene muchas aristas, porque es igual que los medicamentos farmacológicos, ¿no es cierto? Cómo tratan de imponer, ¿no es cierto? Digamos, fíjense, yo ya tengo nietos, o sea, yo tengo hijas muy grandes, nietos grandes, o sea, muchos años de haber visto eh, tanto la publicidad para un lado, inclusive estoy hablando no solo de publicidad comercial, sino lo que dicen los médicos, lo que dicen los pediatras, tanto para un lado como para el otro, tanto favoreciendo la fórmula como todo lo contrario. De ninguna manera, entonces, pero que lo que yo les puedo decir de la Argentina, pero también he observado varias cosas. Una es cómo se culpabilizaba a las mujeres que no podían amamantar por el motivo que fuera, psicológico, fisiológico, laboral, lo que sea, X, no nos importa. Por otro lado, cómo era por ahí difícil para mujeres en situaciones económicas y sociales muy, muy precarias acceder, por ejemplo, a la leche de fórmula, ¿no? Entonces, todo este campo tan complejo, de tanta complejidad, es súper interesante y se puede abordar también desde distintos puntos de vista, ¿no? Y a lo mejor lo que uno puede hacer para comenzar es justamente hacer como si fuera un esquema de todas estas formas de abordarlo, ¿no? No desde un solo punto de vista. Participación en el proyecto Acciones para la Salud Materna, Violencia en el Inicio de la Lactancia Materna. Ok. Están muy profundos sus temas, maestra, son muy profundos y lo que decías, a partir de su experiencia, de la observación, están buscando solución, sensibilización, resolución. Entonces, ¿cómo poder delimitar los temas para que sea como una bala que llegue al blanco, ¿no? Claro, exactamente. Pero bueno, ahí por eso insisto con esto de hacer, de que cada una haga, y acuérdense que esos son papeles de trabajo íntimos. Es como si ustedes estuvieran escribiendo, fueran adolescentes y están escribiendo su diario, que no quieren ni que mamá, ni papá, ni el hermanito, que nadie lo lea. Es de ustedes, nada más. No lo lee nadie más. Esos papeles de trabajo donde escriben sus ideas, entonces de ahí van a salir los conceptos para poder armar esto u otros trabajos, ¿no es cierto? De todas esas ideas que uno va teniendo y que a veces dicen, no, 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 esto no sirve, sirve todo, todo. No descarten nada, absolutamente nada. Siempre hay tiempo para descartar. Descubrir herramientas y formas de prevención de la violencia obstétrica. Bueno, ok. Qué tema, ¿no? Yo creo que acá lo mismo, por eso digo que la experiencia de cada una de ustedes, eh, la experiencia profesional, digo, porque yo les estoy hablando yo no soy colega de ustedes y estuve contando de mis experiencias. Eh, Primero la experiencia personal, las experiencias profesionales, perdón, quise decir, me repetí a mí misma, las experiencias profesionales que ustedes hayan observado, y fíjense qué importante, hago acá un paréntesis, que en el transcurso de la práctica de ustedes cotidiana, ir teniendo como un diario de notas de esto que van observando. Porque uno cree que después se acuerda y muchas veces las ideas se van así. Me dice, esta idea, esta idea se me ocurrió y no me olvido. En general uno se olvida. Le parece brillante en ese momento y después al día siguiente, ¿cómo era que lo había pensado y lo había expresado tan bien y ya me olvidé? Entonces es muy importante escribirlo en esa bitácora, en ese diario personal. Entonces, yo acá lo que sugiero, por el tipo de presentación que tienen que hacer ustedes ahora, siempre sugiero hacer, y por esto que decía Julieta, de hacer algo visualmente atractivo, de hacer
algo así como listas, ¿no es cierto? Como listas con conceptos y desarrollos, pero breves de esos conceptos, ¿no? Por ejemplo, herramientas y formas de prevención de la violencia obstétrica es, como decirlo en la mujer, si a ti te sucede, si estás en tal situación, no dicho con todas las palabras, pero supongamos que usen infografías con imágenes también, inclusive pueden usar imágenes y palabras, por eso resulta muy atractivo y porque estamos en una sociedad donde digamos, la gente está muy acostumbrada a ver imágenes, ¿no es cierto? Pero es como si yo les dijera, si estás en tal situación y sucede tal cosa, tu derecho, ta, ta, ta. O sea, sería como muy claro y muy preciso, con pocas palabras, pero muy al punto, ¿no es cierto? Como si fuera una receta de cocina. Si ustedes tienen que darle a alguien una receta de cocina, van a ir al punto, ¿no es cierto? Necesitan 300 gramos de manteca, 200 gramos de harina, un poquito de sal, ¿verdad? O sea, no van a empezar a abrir la puerta, fíjate si hay harina y si no le pedís a la vecina, no, concreto. Y acá esto también tiene que ser muy concreto. Capacitación al personal de salud ante la pérdida gestacional. Otro tema, ¿no? Otro gran tema. Bueno, yo no sé si, Elizabeth, si la capacitación es una capacitación psicológica, o sea, eso te pregunto como para tener una idea de por dónde va, ¿no? Para entender un poco más. Si puedes aclararnos. Pueden prender su micro. Sí se puede prender, maestra Alma, sus micros pueden prenderlo las compañeras Sí, para participar. Claro que sí. sí, sí, Adelante. por Gracias, supuesto. maestra. Fundamental. Lili, ¿estás por aquí? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que estoy trabajando con otra compañía y también me estoy comunicando con ella. Ajá. ¿Por qué más capacitación como psicológica? Es que creo el acompañamiento, no, el trato digno, quizá, al personal, que muchas veces el personal no tiene esa capacidad o esa empatía La para acompañar empatía, las la pérdidas empatía gestacionales. para acompañar a la mujer que tuvo una pérdida gestacional, ¿a eso te refieres? Sí, sí, Bueno, porque manejo de pérdida podríamos incluso hablar de interrupciones de embarazo, ¿no? Medicamentos, seguro, etcétera. seguro. Pero Pero bueno, de cualquier manera, de la forma que sea, ¿no es cierto? Natural o no, ¿no? Claro, es sensibilización, yo hablaría de empatía, me parece que la palabra clave es empatía en este caso, y sí me centraría en el concepto de empatía y lo que significa la empatía, y eso lo ligaría con la ética, ¿no es cierto? Y la ética es la respuesta que tengo frente al otro, ¿sí? Que es también, por eso está ligado con la empatía, ¿sí? Sí, sería sensibilizar, como dice Claudia acá, sensibilizar al personal. Es cierto, no es mi experiencia, y esto les pregunto, es como una pregunta abierta, que probablemente el personal que se enfrenta, ¿no es cierto?, a las pérdidas gestacionales por el motivo que sean, por el origen o la causa que sea, tengan, digamos, como los cirujanos, ¿no es cierto?, como la gente que está en terapia intensiva, o sea, no pueden estar todo el tiempo sensibilizados, porque no podrían trabajar, estarían llorando, ¿no es cierto?, arrastrándose por el piso, llorando. Por supuesto, tiene que tener una distancia, ¿no?, emocional, sin lugar a dudas, pero creo que esa distancia emocional habla de la madurez del profesional, como profesional lo digo, ¿no? Y eso no quita que pueda tener empatía. Entonces haría el trabajo, lo haría sobre el concepto de empatía, lo abriría, ¿no es cierto? El concepto de empatía, de ética, iría por ese lado, sin lugar a dudas. ¿Cómo acompañar a las mujeres ante la pérdida gestacional? Acompañamiento del personal de salud a mujeres que han tenido una pérdida gestacional. Sí, es lo que estábamos diciendo, Julieta. Es lo que estábamos diciendo, ¿no? Eh, también acá, digamos, un poco lo relaciono, no porque está relacionado directamente con el tema de la lactancia, de cómo nuestra imagen como mujeres todavía, a pesar de estar ya casi en la tercera década, estar, ¿no? Ya casi no, en la tercera década del siglo XXI,
cómo todavía está tan ligado a la maternidad, ¿no es cierto? Como que eso de alguna manera nos reconfirma como mujeres. Entonces, sí lo trabajaría por ese arista, ¿no? Por ese lado de, sos mujer, ¿no es cierto? Sos mujer, lo estoy diciendo de una manera muy grosera acá, ¿no? O sea, no, obviamente que uno no le debería decir a una persona, una mujer, sos mujer, no, pero digo, lo consideraría por el lado de que una mujer es mucho más que ser gestante, ¿no? Es importante ser gestante y es una condición de las mujeres y es a ver, ya lo digo a esta altura de mi vida, y agradezco, ¿no? Me gusta ser mujer y me gusta haber podido gestar, y además gesté 3 mujeres, así que imagínense. Sí, y tengo para divertirme todavía, pero, pero iría por ese lado, ¿no es cierto? Iría por ese lado, o sea, ser gestante es importante, muy, pero somos mucho más que gestantes las mujeres, ¿no? Dicho de otra manera, claramente, no le voy a decir eso a una mujer que acaba de perder un embarazo. Sí. Arely, adelante, por favor. Muchas gracias. Yo les quiero compartir del tema que estoy interesada en investigar. A mí me interesa el inicio de la lactancia materna y qué tanto, o sea, es un derecho de las mujeres el poder amamantar a su hijo desde que nace, dentro de la primera hora, inmediatamente después de haber nacido el bebé. O sea, que tenga el apego inmediato, o sea, que haya contacto piel a piel con la mamá para que se pueda iniciar la lactancia lo más pronto posible. Entonces, yo quiero estudiar esto. Nada más que nos enfrentamos a una situación de que hay una norma y ahí está todo dicho acerca de este derecho que tiene tanto el bebé como la mamá de alimentarse inmediatamente, pero en la práctica hay muy pocas mujeres y bebés que tienen oportunidad de realizarlo, aunque la mamá lo desee. El hospital en muchas ocasiones no cuenta con una dinámica que se pueda dar esto. Entonces, pues a mí lo que me interesa es estudiar por qué se impide esto, si es ese derecho y ya hay la norma y todo. Entonces, mi idea es, bueno, yo me estoy integrando a un proyecto de violencia obstétrica donde otras personas van a estudiar otras características de la violencia obstétrica. A mí me interesa en especial ese tema del apego inmediato. Pero yo les soy sincera, ahorita que he revisado bibliografía, pues la verdad es que me da como miedo abordar el tema, porque me imagino que hay repercusiones en cuanto a que, miren, si en el hospital no lo permiten, pues están incurriendo en una falta grave, claro, en por una supuesto. falta, Pero ¿verdad? ahí te pregunto una cosa, bueno, o varias cosas. Primero, si eso está establecido por ley, porque si está establecido por ley, el hospital está incurriendo en una falta gravísima, ¿no? Violación de derechos humanos, dice Julieta. Sí, con Julieta hemos conversado bastante sobre este tema, ¿no? Que es un tema que ella, por supuesto, saben ustedes que, bueno, está especializada. Claro, ahora, eso por un lado. Por el otro lado, la organización médica, ¿no es cierto? Médica institucional, porque esto pasa en todo el mundo, no solamente en México. En todo el mundo, quiero decir, estoy hablando de América Latina, no sé si en Suecia o en Dinamarca no sé cómo es, pero yo les puedo decir lo que pasa en la Argentina, ¿no? También es muy similar a lo que sucede acá, muy. Y en todos los estratos sociales, ¿eh? No estoy hablando solamente conozco
digamos, conozco el repertorio completo porque he hecho trabajo voluntario en zonas muy carenciadas con mujeres, en merenderos y en comedores populares, así que conozco bastante el tema, ¿no? Porque se habla de eso, porque entre mujeres comentamos esas experiencias que hemos tenido. Y, pero también estaba pensando, que por supuesto no es mi especialidad, pero en el psicoanálisis francés, en los años 60, 70, y no me puedo acordar el nombre de la psicoanalista ahora, que habló del tema del apego y el tema de la lactancia, digamos, esto que estás diciendo vos. No es mi especialidad, te estoy hablando de oído, de algo que leí muy por arriba y que escuché varias veces, pero no es mi especialidad. O sea que lo que te estoy diciendo es que hay varias formas de abordarlo, que podrías empezar por una, después seguir por otra, por otra, por otra. Tenés mucho para fundar, o sea, mucha base para argumentar y fundamentar. Y lo que les quiero decir también, y me siento muy conmovida, y lo digo muy en serio, que realmente es un privilegio para mí estar con ustedes esta tarde, esta noche, trabajando con ustedes, porque ustedes son guerreras, eso es lo que son guerreras. Y la verdad se me eriza la piel, en serio lo digo. Porque yo he estado del otro lado del mostrador, yo he estado en la camilla, yo he estado, o sea, ¿no? Pudiendo defenderme, porque sabía cómo defenderme, pero así todo, ¿no? Entonces ustedes son guerreras, por eso digo que toda la experiencia que tienen y todo lo que van a investigar es tan importante que ese conocimiento circule, porque si no, ahora leo lo que me acaban de escribir, porque si no, lo que suele pasar, y mucho nos pasa a las mujeres en todas las áreas, es esto me pasa a mí, como diciendo, me pasa solo a mí. Yo debo estar medio loca, o yo debo estar medio no sé qué, o siempre tenemos, ¿no? Como estamos catalogadas y también como investigadoras. No, esto debe ser una idea medio, no, esto. Y resulta que cuando uno se pone a conversar y a platicar y a trabajar con colegas, bueno, esto lo están observando, digamos, no sos solamente tú que lo observas, ¿no? Entonces, por eso digo, es tan importante la circulación de la experiencia, el conocimiento. Prevención de la violencia obstétrica, orientar a las mujeres embarazadas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, sobre sus derechos durante el trabajo de parto y puerperio. François Dolto, exacto, gracias Claudia, exactamente. Era la psicoanalista, François, no me acordaba el nombre. Pero por eso digo, yo no soy psicoanalista y no soy especialista, pero sí hay mucho ahí de donde, digamos, también donde apoyarse, ¿no? Muy importante. Muy importante. Y en cuanto a la prevención, para orientar a las mujeres en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, lugar que tuve la suerte de conocer hace unos años, tan hermoso, tan hermoso. La verdad que ahí lo que sugiero también es siempre, por eso digo, es tan importante saber para quién uno está escribiendo y qué quiere conseguir con lo que uno escribe. Entonces son como una guía, ¿no es cierto? Como una guía muy clara, muy específica, como si fuera un listado, ¿no? Como si hiciera una lista, como si fuera una lista de compras, muy específico, muy simple, escrito de una manera muy simple para que se entienda fácilmente. Y también para prevenir la violencia obstétrica, es como si se me ocurriera ahora y lo viera, es como hacer un cuadro de doble entrada, ¿no? Entonces, los sí y los no. Sí, tu derecho es y poner tu. No, es todo lo que no. Porque a veces lo que no se dice, nosotros lo sabemos, pero si no lo decimos, no estamos seguros que el otro no lo sepa. ¿Por qué tiene que saber que eso no lo tiene que permitir? Si en realidad culturalmente, porque fíjense que acá de lo que estamos hablando es de temas que se repiten culturalmente. Supongamos que estamos hablando de San Cristóbal, de las Casas en Chiapas. Supongamos que una mujer que vive en su comunidad llega al hospital, o sea, entra al sistema médico, ¿no? Entró a otro planeta. Entró a otro planeta donde la van a tratar, ustedes ya saben cómo la van a tratar y qué va a suceder, etcétera, etcétera. Entonces,
¿qué sabe de ese otro planeta? Es como si nos trasladaran a Marte. Y yo no sé cómo viven los marcianos, nunca estuve en Marte, no sé cómo viven los marcianos, me voy a encontrar con un mundo tan diferente. Me van a hablar en una lengua que tal vez no sea la que yo hablo todos los días, o sea, realmente es un mundo tan diferente. Entonces, por eso haría como un cuadro de doble entrada, sí, no. Y sobre todo, los sí muy importantes y los no también muy importantes. Por eso digo que ustedes son guerreras y tienen todas las armas, y tienen todas las armas. Muchas gracias, maestra. Toda mi admiración, ¿eh? Yo creo que tus palabras nos motivan mucho a todas, porque creo que este evento es histórico, porque hoy no estamos hablando de un trato directo de preparar una clase de psicoprofilaxis, sino estamos hablando de revisar esos terrenos en los que se trabaja. Totalmente. Además, ustedes de alguna manera entiendo que están también en ese borde, en ese límite, ¿no es cierto?, entre lo que quieren cambiar y por lo que están luchando y el sistema, lo voy a llamar médico, hospitalario, tradicional, por ponerle un nombre, ¿no? Entonces está, por eso digo guerreras, ustedes están en la primera línea de batalla, ¿no? Están ahí batallando con... y bueno, la verdad que todo mi respeto y mi admiración, repito, de verdad. Pues maestra Alma, maestra Claudia, aprovechando que estén aquí, si vamos cerrando con algún comentario, alguna de las compañeras del grupo también que quisiera cerrar en representación de las educadoras que estamos aquí, y me da mucho orgullo y mucho amor esta profesión, maestra, porque es una profesión que toca y transforma vidas. La verdad que sí, la verdad que sí. Pues bueno, yo quiero agradecer a la doctora Mado por todos sus conocimientos. Es cierto lo que nos comenta ahorita la maestra Julieta, se nos enchina la piel de escuchar y estoy de acuerdo en toda la labor que hacen parteras, educadoras, bueno, quienes somos educadoras perinatales, con mujeres, toda lo que podemos aportar, cómo nos podemos unir, cómo nos podemos hermanar y cómo podemos pues levantar la voz y hacer un cambio significativo y poder lograr que las mujeres puedan parir con dignidad. Es un honor estar aquí. Gracias. Gracias, Claudia. ¿Alguna de las participantes en sus proyectos de diplomación que quisiera hacer algún comentario? Muchas gracias porque toda esta plática a mí me ha motivado mucho. Esta parte que dijo al inicio, doctora, de que escribir no es fácil. Ay, se lo agradezco muchísimo porque yo pensé que yo tenía algún problema especial, pero ya veo que no es fácil, entonces eso me motiva. No, por eso Muchas siempre lo gracias. digo y que para escribir lo que se necesita es una sola cosa, escribir. Que no es fácil ni para para los que estamos acostumbrados a escribir, a veces no es fácil, no es fácil para nadie, eso es así. El que diga lo contrario no está diciendo toda la verdad, ¿eh? No. Muchas gracias, yo me diplomé acompañando a pacientes en su trabajo de parto y redacté mi experiencia en ello, justo por la diferencia en la escritura, pero ahora me siento muy motivada, ok. Este, es la encuesta de evaluación de la doctora Amado. Ok. Bueno, nada, quedo a disposición de ustedes, por supuesto, y todo lo que yo pueda colaborar y pueda ayudar con muchísimo gusto, porque me parece un trabajo, pero... Y sí, no, el que diga que no le cuesta escribir, está engañando, está vendiendo un producto que no es cierto, no lo compres, porque esa persona, mira, te pongo un ejemplo, otro ejemplo. Se rompe una cañería en mi casa, en Buenos Aires estoy hablando, viene el plomero, yo no sé nada de plomería, nada. Entonces me pregunta, porque me ha pasado, ¿usted qué hace? Ah, yo escribo. ¡Ah! Es escritora, como si fuera, no sé, la Virgen de Guadalupe que bajó del cielo y le digo, mire, yo, lo que usted hace, yo no lo sé hacer, ojalá supiera hacerlo, pero yo no sé nada. Lo tengo que contratar a usted, pagarle a usted para que lo haga y bueno, a lo mejor lo que yo sé hacer, usted no lo sabe hacer. Y así es todo, ¿no? Lo mismo, ¿eh? Lo mismo.
es lo mismo. Este, Pues, así que no, sin miedo, sin temor. pues le damos muchísimas gracias, doctora. Y yo creo que algo también muy importante es este poder compartir como mujeres, Totalmente, tener la voz y dejar un testimonio escrito, un testimonio en una imagen, un testimonio en un video de todas estas vivencias. Yo creo que una de las cosas que nos movió a hacer este proyecto, por lo menos en lo personal, es no ser parte del silencio, ponerle nombre a las cosas, porque eso es lo que nos da poder. totalmente, Escribir, escribir les va a dar poder. No, totalmente. Es un arma, de verdad que es un arma la escritura, de sin lugar a dudas, ¿no? Y muy importante, vuelvo a repetir, repito, vuelvo a decir, la experiencia de cada una, eso es invalorable. Como es de ustedes, como es propia de cada uno, no piensa que, bueno, es mi experiencia, es como, ya todo el mundo lo sabe. No, no. Puede ser que compartan, seguro que comparten visiones, ¿no? Experiencias que han tenido que son similares, pero, pero a veces la gente que se está formando, u otras mujeres gestantes, por ejemplo, este es el caso, lo que sea, compartir, inclusive para, lo voy a decir de esta manera, médicos, médicas, ¿no es cierto?, que tienen una visión, tal vez, que puedan leer la experiencia de ustedes, les cambie el approach que tengan, ¿no es cierto?, hacia su profesión. No sentirse, por eso puse el ejemplo de la terapista del lenguaje, esa que les comenté, porque era como, ¿cómo vas a ver más que un neurólogo? Bueno, resulta que sí sabía más que un neurólogo en eso que hacía. Esa es la realidad. Cada uno tiene su campo.